Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente y lo he titulado Aprendiendo más acerca de la fe. Dígalo después de mí, aprendiendo más acerca de la fe. Una vez más, aprendiendo más acerca de la fe. Pregúntale a la persona que tiene a su lado, ¿y tú cuánto sabes acerca de la fe? Déjeme decirle que en mi corazón está la necesidad de que comencemos a trabajar sobre uno de los aspectos más importantes en la vida cristiana y quizá también uno de los menos conocidos. Y este es el aspecto de la fe. Muchas personas hoy día tienen diferentes conceptos en relación a lo que es la fe y cómo opera la fe, la forma en la que la fe trasciende. Y esto hace que en muchas ocasiones su estilo de vida y culto sean de cierta forma. Porque por lo general, de acuerdo a lo que uno cree, vive. Diga conmigo, de acuerdo a lo que uno cree, vive. Nuestra fe rige más aspectos de nuestra vida del que imaginamos. De acuerdo a nuestra fe, se moldea nuestra forma de hablar. De acuerdo a nuestra fe, es nuestra forma de relacionarnos con la gente. De acuerdo a nuestra fe, incluso es la forma en la que vestimos. De acuerdo a nuestra fe, es nuestra forma de pensar. Hay quienes emplean su conocimiento bíblico solo para señalar y acusar a los demás. Ese es su nivel de fe. Hay quienes emplean su conocimiento bíblico solo para decir gracias Dios porque yo no soy como Él. Gracias Dios porque yo soy mejor. Y ese es su nivel de fe. Pero vamos a movernos en la fe saludable. Vamos a entender qué es realmente la fe y cómo operar en medio de eso. Entonces, es importante que sepamos esto porque la fe es mucho más trascendente de lo que muchas veces consideramos de forma natural. La fe es una de las expresiones más importantes y trascendentes en la vida del ser humano, ya que todos los seres humanos ejercen la fe por naturaleza. Quizás esta está encauzada de diferentes formas. Aquel que dice que no cree en Dios, cree en la ciencia. Entonces tiene fe, pero está encauzada de forma diferente. Algunos no tienen, como lo he mencionado, una fe bien encauzada o bien dirigida. Y esto hace que sus pasos se extravíen en sus propios conceptos e ideas. Por este motivo es que existen tantas religiones y formas de pensamiento que llevan al hombre a expresar su vida y a colocarla en cierta medida en uno de los muchos caminos que hoy el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece un sinfín de direcciones en las cuales podemos encauzar nuestra fe. Hoy el mundo le va a presentar muchísimas opciones, una diversidad muy grande de formas de pensamiento, de reglas, de normas de conducta, de moralidad, incluso de expresiones de espiritualidad. Pero algo que usted debe de saber es que el camino sí importa. Donde nosotros enfocamos y hacia dónde nosotros dirigimos nuestra fe sí importa. Y es demasiado trascendente el que cada uno de nosotros determine hacia dónde habrá de dirigir su fe. Hoy día podemos ver que muchas personas, de acuerdo a que ignoran muchos aspectos en relación de la fe y que muchas de las religiones o formas de pensamiento de alguna manera han cautivado su corazón o despertado expectativas en su interior, hoy se han vuelto seguidores y adoradores de la Santa Muerte. Tienen fe en la Santa Muerte. Hoy hay muchas personas que han abrazado la religión y creen que simplemente su religión es la que les va a proveer todo lo que ellos necesitan. El mundo nos dice, el que tú tengas fe es suficiente. Pero algo que debemos de tener presente es que la sola fe por sí misma no es suficiente. La fe tiene que estar conectada a algo que pueda alimentarla y que pueda proveerle a aquello que nosotros necesitamos.
y que nosotros deseamos. Hoy día son muchas las personas que tienen su fe anclada a una estatua de yeso, de plata o de oro, creación de la imaginación de los hombres. Son muchas las personas que están aferradas a las enseñanzas de Buda. Son muchas las personas que inclinan su corazón hacia el satanismo. Y otros más que tienen su fe puesta en el santo niño futbolero. Y esa es una realidad. Hay gente que ha abierto su corazón al espiritualismo, considerando que de esta manera tendrán una mayor percepción y mayor sensibilidad en cuanto al ambiente espiritual en torno a ellos se refiere. Hay quienes viven enfocados en el humanismo. El hombre es suficiente y el hombre no necesita de Dios. Hay quienes tienen puesta su fe en la ciencia y para ellos lo único importante es aquello que se puede comprobar y aquello que se puede demostrar. Y hay quienes tienen puesta su fe en lo esotérico. Y podríamos hablar de muchas tendencias y muchas formas de pensamiento en las cuales hoy día los seres humanos están cautivos. Y como muchos de estos no logran tener una vida abundante debido a que el lugar donde están conectando su fe no es el correcto. Para muchas personas hoy día la fe es simplemente una forma a través de la cual esperar que aquello que desean pueda llegar. Pero la realidad es que la fe con la cual Dios dotó al hombre tiene la capacidad de conectar al mundo espiritual con el mundo material. Y por este motivo es que nosotros debemos de enfocarnos de forma correcta en aquello hacia donde nosotros habremos de dirigir nuestra fe. Cada uno de nosotros debe de tener presente que si nuestra fe no está enfocada en Jesucristo, jamás podremos alcanzar la plenitud que de Cristo procede. Por este motivo es que hoy tantas personas que están involucradas en sectas, en religiones, lejos de obtener una vida abundante, lejos de poder trascender, es que ellos se exponen a un ambiente en el cual les roban la paz, les roban su dinero, pero sobre todo están perdiendo la estabilidad espiritual. Ellos no pueden darnos lo que no tienen. Ninguna religión puede darte lo que no posee. Ninguna forma de pensamiento, ningún sistema de reglas puede proveerte aquello que no posee. El Señor Jesucristo nos dio dos principios fundamentales que debemos de tener presente al momento de tratar de comprender mejor qué es la fe. Y estos son, número uno, que no puede un ciego guiar a otro ciego, pues de hacerlo así, ambos caerán en el hoyo. En otras palabras, muchas religiones y formas de pensamiento nos pueden parecer agradables al oído. Sus promesas pueden incluso despertar cierta esperanza en nuestra vida. Pero solo el mensaje del Evangelio tiene el poder de darnos vida y vida en abundancia. Lo que las religiones nos ofrecen, lo que las formas de pensamiento en torno a nosotros nos dan como una esperanza a futuro, no es suficiente para la necesidad espiritual del hombre. Muchas personas se están integrando a sectas por las promesas presentes que les ofrecen. Algunos por promesas absurdas que tienen para el futuro en su forma de doctrina. Unos días atrás escuchaba un reportaje sobre un grupo de personas que cayeron en determinada secta. Y se les preguntaba por qué motivo se habían introducido a esa secta. Y esas personas decían, es que nos fascinó la forma en la que explicaban la vida futura en la tierra. Esperábamos nosotros también jugar con el león y esperábamos también vivir en un paraíso en la tierra. ¿Cuántas personas hoy día están conectando su fe a algo que no tiene trascendencia? Algo que no tiene la capacidad de suplir todas las necesidades que hay realmente en el corazón del hombre. Solo el Evangelio puede darnos vida y vida en abundancia. Solo el mensaje del Evangelio
puede proveernos todo aquello que necesitamos para poder caminar en completa plenitud y en completa paz, en completa libertad, en completa satisfacción. El segundo principio tiene que ver con que Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no importa lo que una religión o forma de pensamiento pueda expresar en relación a lo que nosotros en un futuro podríamos tener. La vida de Cristo a través de la fe es ahora y será mañana, porque la vida de Cristo es la única forma a través de la cual usted y yo podemos ser reconciliados con Dios. La vida de Jesús es la única forma de podernos reconectar con Dios. Diga conmigo, reconectar. Porque algo que debemos de tener presente es lo que la Escritura enseña. Y la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pregúntale al de lado, ¿tú has pecado alguna vez? ¿Algo que merezca la muerte? ¿Usted piensa que simplemente lo más grave que ha hecho fue quedarse con el cambio de su abuelita? Bueno, esa simple mentira cuando le dijo, ¿ya subió la tortilla? Y usted dijo, sí, ya subió. Lo separaba de la gloria de Dios. Y hay tantas cosas que muchas veces cargamos sobre nuestros hombros. Acciones y pecados con los cuales ofendimos a Dios. Adulterios, mentiras, difamaciones y tantas otras cosas. Pero de todo ello, Jesús se encargó en la cruz del Calvario. Cuando nosotros venimos a Él y ejercemos nuestra fe en Jesucristo, es que sucede algo maravilloso en nuestra vida. Y entonces la palabra de Dios lo describe como un nuevo nacimiento. La Escritura dice ahí en Juan capítulo 1, verso 12, que más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Todos los seres humanos son creación de Dios. El burro, el caballo, la ballena son creación de Dios. Pero algo que debemos de saber es que nosotros como seres humanos fuimos creados a su imagen y su semejanza. Pero es hasta que nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios y ejercemos nuestra fe en Jesucristo que podemos conectarnos al mundo sobrenatural que a causa del pecado fuimos privados de Él. Solo Jesús puede reconectarnos a la fuente de vida que un día nosotros estuvimos ligados. Solo Jesús puede reconciliarnos con el Padre. Cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces adquirimos a través de la fe en Jesucristo una nueva posición y un nuevo rango. Diga conmigo, una nueva posición. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora estamos vivos y tenemos un nuevo rango. Antes éramos ajenos a los pactos de la promesa. Ahora somos sus hijos. Amén. Entonces fíjese el poder de la fe. El poder de la fe tiene la capacidad de reconectarnos a un mundo espiritual en el cual las realidades de Dios están latentes para manifestarse en este mundo natural. Pero necesitamos aprender a movernos en la fe y aprender a discernir qué procede de la fe, para entonces poder hacer las cosas conforme Dios lo quiere. Escuche con atención. La fe por sí sola no tiene la capacidad de atraer el reino de Dios. La fe en Buda no puede traer el reino de Dios. La fe en el santo niño futbolero no puede traer el reino de Dios. La fe en el espiritualismo no puede traer el reino de Dios a la tierra. Ni siquiera tú podrías experimentar la gloria de Dios. La fe en el esoterismo o en la ciencia o en el humanismo o en el satanismo o en cualquiera de los santos no pueden traer el reino de los cielos a la tierra. Solo la fe en Jesucristo puede conectarte nuevamente al cielo.
El Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar. Y en esa oración Él les dijo que pidieran que el reino viniera y que la voluntad de Dios plasmada en el cielo se manifestara en la tierra. Venga tu reino, dijo el Señor, y hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Que lo que en el cielo tú has hablado, lo que en el cielo tú has decretado, se ha hecho en la tierra. Pero esto solo es posible cuando hay un canal de fe que conecta al cielo con la tierra. Por eso Jesús dijo cosas como estas: fuego he traído a la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? ¿Hallará quienes puedan transmitir ese fuego, esa presencia de Dios, esa esencia del reino en su generación? ¿Habrá una generación de hombres y mujeres que tengan fe de tal modo que puedan establecer las realidades del cielo en la tierra? Muchas personas hoy día pretenden tener una vida abundante cuando solo tratan de suplir necesidades superficiales. Algo que cada uno de nosotros debe de tener presente es que solamente Cristo puede darnos vida y solamente Jesús puede volvernos a conectar, es decir, nos puede reconciliar con el Creador. En la Biblia yo encuentro un ejemplo muy claro de lo que nosotros como seres humanos podemos alcanzar y lograr, pero como a los ojos de Dios esto no es suficiente. Y el ejemplo que encuentro en la Escritura es el ejemplo de Nicodemo. La palabra de Dios nos dice que Nicodemo era un judío que interpretaba correctamente la ley de Moisés, era un fariseo y era un líder en su pueblo, era un dirigente de los judíos. Este hombre vino de noche a visitar a Jesús. Y después de haber presentado a Jesús su currículum, todo lo que él había logrado, todo por aquello por lo cual con su capacidad había alcanzado, solo de Jesús recibió una respuesta: te es necesario nacer de nuevo. Hoy día muchas personas viven con una religión heredada porque sus padres los inculcaron desde pequeños a que estuvieran dentro de X o Y religión. Eso no te hace un hombre o una mujer de fe. Eso te puede convertir en un hombre o una mujer de hábitos religiosos, pero no necesariamente eres un hombre o una mujer de fe. La fe es aquello que nosotros ejercemos con plena conciencia y con plena voluntad en aquello que para nosotros mismos es más grande que nosotros y es digno de confianza. Nosotros no podríamos ejercer fe en Jesucristo si Él no fuera para nosotros digno de confianza. Si alguien no es para ti digno de confianza, tú no puedes ejercer fe en esa relación. Y necesitamos nosotros comprender esta dinámica, porque cuando Nicodemo se presenta con todo lo que ha hecho, para Jesús no le es suficiente. Y Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino sobrenatural. No estamos hablando de un orden material, estamos hablando de aquello que Dios desea en perfección y plenitud. Entonces, para poder ser introducidos en esa dimensión de lo sobrenatural, usted y yo necesitamos haber experimentado el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no viene sino por la fe en Jesucristo. Entonces podemos decir que la vida cristiana es de principio a fin por la fe. No puede concebirse una vida cristiana sin tener fe en Jesucristo. Pero sí puede concebirse una vida religiosa dentro de la religión cristiana sin fe. Practicamos todo lo que la religión dice o algunas cosas, aquello que pueda calmar mi conciencia. Pero solamente quien tiene una fe genuina en Jesucristo encuentra la plenitud y sabe que finalmente encontró la vida. Nicodemo debía de nacer de nuevo si quería participar del nuevo orden que Jesús proponía. Si queremos participar de lo sobrenatural y ver a Dios obrando en poder en nuestra generación, si queremos nosotros ser esos factores de cambio, esos canales de bendición para aquellos que nos rodean,
Si nosotros queremos ser parte de esa generación de hombres y mujeres de fe, necesitamos conectarnos a la fuente de poder y autoridad que nos permite obtener ese recurso ilimitado en nuestra vida, y este es Jesucristo. Solamente a través del nuevo nacimiento es que podremos tener acceso al reino de los cielos y todo lo que el reino de los cielos implica. Quiero que escuche con atención esta declaración. La religión nos ofrece un universo incierto e infinito de posibilidades. Algunas religiones te prometen que el día de mañana, cuando tú mueras, reencarnarás en una mejor forma o en una peor, de acuerdo a cómo te hayas comportado. La ciencia expresa que allí terminó la materia y posiblemente tu energía pueda ser transformada en alguna otra cosa aparte de la misma creación. El espiritualismo enseña diversas formas a través de las cuales el hombre puede expandir sus sentidos espirituales. Y así cada una de estas tendencias puede darnos su perspectiva. Pero algo que debemos de saber es que a pesar de sus muchas promesas, todo ese universo es incierto en cuanto a lo que promete. Solo el Evangelio habla con certeza. Solo la palabra de Dios es inmutable. Porque escrito está que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios jamás pasarán. Esas palabras permanecen para siempre. Y si la palabra de Dios dice que de toda cosa que hagamos en la tierra, de ello habremos de dar cuentas a Dios, es porque así sucederá. Si la palabra de Dios enseña que aun cuando la palabra no esté en nuestra boca, Dios ya la conoce por completo, así es como sucede. Si la palabra dice que de manera que está establecido para los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio, así sucederá. Porque la palabra de Dios es inmutable. Aun cuando las religiones se perfeccionan, aun cuando las religiones aparentan tener nuevas revelaciones y nuevo conocimiento, todo lo que prometen es incierto. Solo el Evangelio habla con certeza. Entonces surge la pregunta obligada: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y la palabra de Dios nos da la respuesta. Acompáñeme por favor a Hebreos. Hebreos capítulo 11. A lo largo de las diferentes sesiones que tendremos, estaremos meditando en este pasaje y estaremos trabajando en lo que la Escritura nos enseña en esta porción de la Biblia. Hebreos 11 dice la palabra de Dios: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Lea conmigo: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y fíjese lo que continúa diciendo el autor: gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Gracias a la fe es que el ser humano puede ser aprobado delante de Dios. Solo a través de la fe es que nosotros podemos ser reconectados con Dios y poder recibir todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación de los seres humanos, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y cada uno de nosotros debe de saber que puede tener acceso a todo lo que el reino de los cielos implica, si nosotros simplemente tomamos en consideración la importancia de determinar a qué conectamos nuestra fe. Hoy día muchas personas conectan su fe al satanismo, conectan su fe al esoterismo, conectan su fe al horóscopo. Y esto rige sus vidas. De eso se alimentan. Pero cada uno de nosotros como hijos de Dios debe de entender que debemos de conectar nuestra fe a Cristo Jesús.
Por eso es importante que consideremos lo que tenemos escrito en pantalla. ¿En qué o quién enfoquemos y en dónde depositemos nuestra fe es tan importante como el lugar en donde colocamos una semilla? Una vez más, ¿en qué o quién enfoquemos y en dónde depositemos nuestra fe es tan importante como el lugar en donde colocamos una semilla? La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 13 la parábola del sembrador. Quiero pedirle a los edecanes, por favor, de cada área que vengan aquí. Ellos van a darles algo. Les van a repartir una pequeña semilla de grano de mostaza. Así que asegúrese de tenerla. Y si usted no tiene su semilla, dígales: oigan, me faltó a mí. Las dos manos. Abra su Biblia en Mateo capítulo 13. En Hebreos capítulo 11 dice la palabra de Dios que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En otras palabras, tener fe es tener confianza. Diga conmigo, confianza. En Mateo capítulo 13, la palabra de Dios nos enseña la importancia que tiene el poder conectar correctamente nuestra fe, el poder colocar nuestra fe en una atmósfera que sea propicia para el desarrollo de la misma. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 13, en el verso 3, dice así: y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar, y mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en un buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. El Señor Jesucristo nos está hablando acerca de aquello que ha sido puesto en nosotros. Cada semilla que usted tiene en su mano es una semilla de grano de mostaza. Es la semilla más pequeña de todas las hortalizas, pero se convierte en el árbol más frondoso y grande, en el cual las aves de los cielos y las bestias del campo pueden refugiarse en su sombra. El Señor Jesucristo dijo que si nosotros tuviéramos una fe como la de grano de mostaza, podríamos decirle a este monte: muévete del lugar, y este nos obedecería. El problema es que muchas veces, como ignoramos tanto acerca de la fe, pensamos que Jesús se refería al tamaño de la semilla. Y muchos de nosotros nos conformamos con tener una fe minúscula. Y entonces decimos: Señor, ayúdame porque ni siquiera le llego a ese tamañito en mi fe. No es lo que Jesús está enseñando. Cuando Jesús dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, no se está refiriendo al tamaño. Se está enfocando en la naturaleza. Si usted quiere saber más acerca de este punto, le recomiendo la conferencia que di hace cerca de 3 años y la titulé El tamaño sí importa. Hablo acerca de la fe y cómo la fe debe de desarrollarse. Entonces, cuando Jesús dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes operarían en el ambiente sobrenatural, Jesús se está refiriendo a la atmósfera en la cual nosotros colocamos nuestra fe y cómo esta fe comienza a desarrollarse y crecer. La fe que opera milagros es la fe que tiene la capacidad de crecer, es la fe que tiene la capacidad de adaptarse ante las diferentes circunstancias. Algunos de nosotros tenemos una fe de X tamañito y llegamos y enfrentamos un obstáculo, y en lugar de podernos sobreponer ante esa adversidad y levantarnos, nuestra fe se hace aún más pequeña. Necesitamos una fe que se adapte, una fe que pueda sobresalir ante la adversidad. Una fe que aun cuando todo en nuestra vida, todo en torno a nosotros, todo dentro de nosotros se desmorone, nos mantenga en rumbo.
cada uno de nosotros debe de considerar lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios dice que un sembrador salió a sembrar y ahí le va. Y dice que cierta parte de la semilla cayó junto al camino y otra parte de la semilla cayó en terreno pedregoso. Otra parte de esa semilla cayó entre espinos, pero otra parte cayó en buena tierra. Yo le pregunto, si su corazón es el terreno, ¿qué terreno le está dando a la fe? Considere con atención lo siguiente. La que cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Hay veces que nuestro corazón es semejante a ese terreno. No contiene la atmósfera y tenemos más cosas en contra que a favor. Entonces soltamos las promesas de Dios y la fe ahí no germina. Otras veces es nuestro corazón semejante a ese terreno lleno de piedras, donde cae la semilla y a causa de que el terreno presenta poca profundidad, la semilla germina con facilidad y parece que estamos muy emocionados y decimos, ahora sí, quiero entregarle mi vida a Jesús. Ahora sí, quiero servirle de todo corazón. Pero cuando las circunstancias de la vida comienzan a arreciar y son comparables a ese sol que quema a causa de no tener raíz, entonces las hojas se marchitan y se seca y no llegamos a dar fruto. Algunos otros de nosotros somos comparables a esa semilla que cae entre espinos y por los problemas de la vida esa semilla se asfixia y ya no crece más. Pero otros más están proveyéndole a su fe de la atmósfera correcta y la Biblia dice que esa semilla que ha caído en buen terreno produce un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. La pregunta es, ¿qué atmósfera le estás dando a tu fe? ¿Hasta dónde va a crecer tu fe? ¿Hasta qué fruto podrá proveer tu fe? ¿Cuánto más podremos obtener de ella? Escuche con atención. Aquello a lo que te conectas es aquello de lo cual te vas a alimentar. Y aquello que alimentes será algo que el día de mañana no solamente viva, sino aquello que domine. Muchas veces pensamos aquello que alimentamos es aquello que en el día de mañana va a vivir, pero no solamente es eso, también es lo que el día de mañana va a dominar. Porque muchas veces a nivel relacional nos podemos dar cuenta, hemos alimentado por años cierta conducta, cierto patrón, cierta actitud, cierta herida, y el día de mañana es lo que tenemos. Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? Y no solamente es lo que mañana vivirá, es lo que va a dominar. Entonces necesitamos proveerle a nuestra fe una atmósfera tal que nos permita el día de mañana poder disfrutar de aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esto me hace recordar la historia de un anciano que caminaba con su nieto y le dijo, hijo, debes de saber que dentro de todo hombre hay dos bestias, una buena y una mala. Tal vez el de al lado tenga más, pero por lo menos tiene dos bestias, una buena y una mala. Pensando el niño en lo que le dijo aquel hombre anciano, reflexionó y le preguntó, ¿y si se pelean, cuál de las dos ganan? Entonces aquel hombre con sabiduría le respondió, la que alimentes mejor. ¿Qué estás alimentando en tu vida? ¿A qué nos estamos conectando? Si nos conectamos a la fuente de vida, ¿de qué nos estamos nutriendo? De vida, de paz, de gozo.
Si nos alimentamos a la fuente de la telenovela, incertidumbre, miedo, temor, ¿a qué te estás conectando? De eso te vas a alimentar. Y eso es lo que mañana en tu vida va a dominar. ¿Por qué? Porque será lo más fuerte. Si queremos una fe que opere en milagros, si queremos una fe que pueda traer a la tierra lo sobrenatural, necesitamos tener una fe que se desarrolle en condiciones óptimas. Y la condición óptima para que una fe se desarrolle sanamente tiene que ver con darle palabra de Dios, tiene que ver con darle oración, tiene que ver con darle consagración, tiene que ver con mantenernos en unidad. En ocasiones estamos en un mismo edificio, pero con rencores y odios entre nosotros. Es que a mí nadie me la hace, es que a mí quien me la haga, me la paga. Así somos los López. Y créame una cosa, Jesús dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿A qué nos estamos conectando y qué está alimentando nuestra fe? Eso es lo que mañana en nuestra vida va a brotar, lo que mañana en nuestra vida va a prevalecer. Necesitamos aprender a conectarnos y proveerle a nuestra fe la atmósfera correcta para que mañana nosotros podamos traer a este mundo material todo lo que el cielo ha dispuesto para nosotros. Entonces tienes que comenzar a invertir en tu vida espiritual. No podemos pensar que tendremos una fe que opere milagros si no invertimos en nuestra vida espiritual. Si queremos tener una fe enorme pero sin leer la Biblia, eso no es posible. No puedes tener fe sin leer la Escritura, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escuchar a Marco Barrientos no produce fe. Escuchar a Marcos Witt no produce fe. Escuchar al cantante de moda no produce fe, por más ungido que esté. Lo único que puede proveer fe a nuestro corazón es escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae confianza. Hemos sustituido la palabra de Dios por tantas cosas. Y necesitamos reenfocarnos si queremos cuidar la atmósfera y el equilibrio espiritual en nuestra vida y para nuestra fe. Necesitamos pasar tiempo en oración. Necesitamos buscar el rostro de Dios con honestidad, con sinceridad, reconociendo ante Dios nuestras carencias, nuestros errores, nuestros fracasos, y viniendo a Él con una actitud de presentarle cada día algo mejor de nosotros. Necesitamos mantenernos en amor los unos en otros, guardando y perseverando en la sana doctrina. Entonces esa atmósfera hará que nuestra fe comience a desarrollarse y podamos ver a Dios obrar con poder. En otras palabras, puedo decirle que entonces la fe es racional. Diga conmigo, la fe debe de ser racional. Ojo, no le estoy diciendo que lo que Dios le indique que usted haga lo debe de entender. Yo no entiendo cómo es que Dios forma un miembro, un ojo, una mano o un pie cuando realiza un milagro creativo. Yo no entiendo cómo Dios sana a una persona que tiene cáncer. Yo no entiendo cómo Dios puede deshacer un tumor en el cerebro. Yo no entiendo cómo Dios puede proveer de forma sobrenatural a una necesidad financiera. Yo no lo entiendo, pero cuando lo escucho de parte de Dios, entonces mi fe es racional, porque sé en qué estoy creyendo. Lamentablemente hemos sido tan poco enseñados en razón de esto, que a veces pensamos que actuar en fe es actuar en algo irracional. Actuar en fe tiene que ver con hacer una locura que simplemente sientes el impulso y dices: es que siento de Dios. Siento de Dios que voy a flotar.
Y muchas personas andan haciendo cosas por impulso sin haber escuchado en el secreto de Dios lo que tenían que hacer. La Biblia dice, David, hablando en relación a Dios, le dice, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y me he dado cuenta que en lo íntimo tú amas la verdad. David podía escuchar la palabra de Dios y poderla llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque David sabía que lo que Dios estaba diciendo sería. Pero muchos de nosotros nos estamos moviendo en el área de la emoción. Y algo que quiero que sepamos en razón de la fe es que el ser humano jamás le propondrá algo a Dios, sino que la verdadera fe tiene que ver con que el hombre se mueva en lo que Dios ha dispuesto. Hay por ahí personas que piensan que hablar en fe tiene que ver con declarar aquello que en su corazón desean. Y la Biblia dice, ustedes piden, pero no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. En otras palabras, podríamos decir que Dios responde caprichos. Dios responde caprichos que están alineados con su voluntad, pero Dios no va a responder aquellas cosas que están en tu imaginación y que tú crees que Él simplemente tiene la obligación de responderte. No está mal que le pidamos a Dios por tener una casa propia. No está mal que le pidamos a Dios que nos bendiga para tener un auto nuevo. Él es nuestro Padre. Pero el problema es cuando Él deja de ser nuestra prioridad. Y entonces solo queremos utilizarlo como un medio para satisfacer nuestros deseos egoístas. Entonces es importante que tengamos mucho cuidado en esto. Movernos en fe tiene que ver con escuchar la voz de Dios y caminar en la dirección que la voz de Dios indica. Por esto puedo decir que toda declaración profética siempre será un eco de la voz de Dios. Jamás es algo que tú te imaginaste, que te pareció buena idea y que esperas que Dios lo bendiga. Eso no es fe. Porque hay quienes dicen, es que siento en mi corazón. Es que creo. Así como que de repente me llegó lo super espiritual y vamos a declararlo en fe. No actúa y no funciona así la fe. La fe tiene que ver con escuchar en el secreto la voz de Dios. Y entonces nosotros como seres humanos poder confesar lo que hemos escuchado de Dios. Jesucristo mismo lo enseñó. Él dijo que el Espíritu Santo no venía a hablar de su propia cuenta, sino que solo hablaría lo que escuchara al Padre decir. En otras palabras, lo que Dios está decretando en el cielo toma cuerpo en lo natural cuando el hombre tiene una palabra de fe que le ha sido revelada en lo secreto. Fue lo que sucedió en el pasaje de Ezequiel, capítulo 37, donde Ezequiel está en el valle de los huesos secos. Dios le dijo, Ezequiel, ¿crees que estos huesos pueden revivir? Y él dijo, Señor, tú lo sabes. Y él le dijo, entonces profetiza y di así. La voz de Ezequiel fue un eco de lo que Dios ya había dicho. Hay personas que no entienden para nada la fe y piensan, tú confiésalo y dilo 7 veces y será tuyo. No es así la fe. Es que por fe yo declaro que ese terreno me pertenece. Por fe yo declaro que esa casa es mía. Por fe yo declaro que me caso contigo. Oiga, no funciona así la fe. Nosotros tenemos fe y confianza absoluta, completa y racional en aquello que Dios ha dicho. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo escucho la voz de Dios, puedo tener la certeza, la seguridad racional de que eso va a pasar, porque tengo la seguridad de que escuché a Dios. Pero cuando nosotros no entendemos la fe, entonces pensamos que es cualquier cosa que se me ocurra y Dios la tiene que bendecir. Cuando Pedro está caminando con Juan hacia el templo a tener un tiempo de oración, él ve a un hombre lisiado en la puerta. Le pregunto, ¿sería la primera vez que lo veían? Le aseguro que ese hombre ya llevaba muchas veces que los veía.
Pero cuando vienen platicando Pedro y Juan, Pedro escucha la voz de Dios que le dice: levanta a ese hombre. Esta es la convicción en Pedro, que le dice: míranos. Y ese hombre esperaba recibir una limosna de mano del apóstol. Y Pedro, lleno de fe por lo que acaba de escuchar, no se lo imaginó, lo acaba de oír. Entonces le dice a ese hombre: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante ese hombre se levantó. Él fue un eco de la palabra de Dios. Cuando Ezequiel comienza a profetizar lo que escuchó de Dios, la Biblia dice que la tierra tembló. Y es que siempre la palabra de Dios en lo espiritual, cuando encuentra un canal en lo natural, va a afectar todo lo que toque. Tenemos que ser una iglesia de fe, una iglesia que se mueva en fe. Pero esto no sucederá si no aprendemos a discernir y si no aprendemos a movernos en fe. Jesús dijo: ¿quién de ustedes que quiera edificar una torre no se sienta primero y calcula? Para muchas personas, el que nosotros seamos sensatos y realicemos cálculos es síntoma de falta de fe. Ay, pues ¿qué no crees que Dios te va a proveer? Precisamente porque creo que Él me va a proveer, tengo que hacer el cálculo. Porque cada vez que doy un paso de fe, escuche, lo estoy poniendo a Él como testigo de lo que estoy haciendo. Cada vez que doy un paso, Él está siendo el que me está dirigiendo a ese paso. Y si yo lo hago por mi propia locura, puedo ponerlo a Él en mal. Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca y de la roca brotará agua. Moisés golpeó la roca y Dios le dijo: me dejaste en mal ante el pueblo. Me hiciste ver como un Dios violento. Me hiciste ver como un Dios molesto. Le pregunto: ¿cómo está reflejando usted a Cristo? ¿Amamos a los que nos aman y odiamos a los que nos hacen mal? ¿Qué mérito hay en ello? ¿No hacen así lo mismo los hipócritas? Moisés tenía que hacer como el eco le había, como la voz original le había dicho. Él tenía que ser solo un eco. Pero no lo hizo así. Y eso le costó entrar a la tierra prometida. Dios efectuó el milagro porque Dios ya lo había dicho que lo quería hacer. Entendamos la fe desde la perspectiva más simple. La fe es moverte en armonía con Dios. Pero muchas personas piensan que tener fe es correr y esperar a que Dios te alcance. Oh Dios, mira, yo ya tengo mi ruta trazada. Alcánzame y bendícela. Hay quienes llegan a decir: tú aviéntate, Dios te tiene que sostener. ¿Y cuántos panzazos no se han dado? Satanás mismo le dijo a Jesús, teniéndolo en la parte más alta del templo: aviéntate. Si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate. Pues escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus alas te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Pero Jesús supo discernir que las palabras de Dios se aplican, si bien a todo momento, en toda cultura, cuando es un rema del Espíritu, se aplica en determinado tiempo. Y es lo que tenemos que aprender. La palabra profética surge de un rema de Dios para un momento, para una circunstancia específica. Y el logos de Dios es lo que sustenta el rema. Jesús sabía que no era el momento de aventarse del templo y que la palabra que Satanás estaba recitando no era aplicable para ese momento. Por eso Jesús le dijo: también escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Tenemos que aprender a movernos en fe y sobre todo entender que la fe es confianza. Digan conmigo: la fe es confianza. Es como si hiciéramos el siguiente ejercicio. Ahora pasa tú, Carla. Supongo que confía en mí.
Y entonces tú te quedas allá y ella se va a tener que dejar caer de espaldas. Y cree que yo la voy a sostener. La ventaja de esto es que ella no me ve. Y ella me escucha cerca porque me escucho por las bocinas. ¿Sí? Entonces cuando yo diga 3, ella tiene que dejarse caer y simplemente esperar a que suceda. A veces nosotros en la vida parece que estamos enfrentando situaciones semejantes y parece que todo nos indica que vamos a fracasar. Pero lo único que necesitas es una palabra de Dios que te diga: yo estoy contigo, yo te voy a sostener. Entonces yo puedo decirte, puedes dejarte caer con toda tranquilidad porque te voy a sostener. Todavía no digo cuándo. ¿Se da cuenta? Una palabra de Dios es suficiente para que su vida pueda tener nuevamente rumbo y estabilidad. Entonces podemos confiar en Dios y creer que Él nos va a sostener a pesar de cualquier situación o cualquier circunstancia que vivamos. Entonces Dios te dice: yo estoy contigo, yo te voy a sostener. Y yo te digo, yo te voy a sostener. Tú simplemente déjate caer a la de 3. 1, 2, 3. Quizás su mente humana, al pensar en un hombre, pensó: ahora sí se está cobrando. O quizá cuando iba después de los 15 grados sintió, dijo: no me va a agarrar. Va a decirle a la iglesia: fue solo un accidente. La realidad es que Dios es más que suficiente que cada uno de nosotros. Y Dios puede hacer las cosas de forma mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o esperamos. Tú solo necesitas una palabra de Dios para que tu fe entonces comience a funcionar. Y no nos basamos en impulsos, no nos basamos en emociones, nos basamos en lo que oímos en el secreto. Y entonces cuando hacemos cálculos es porque tengo la certeza de lo que Dios está haciendo, la certeza de lo que Dios está diciendo. Aprendamos a movernos en la fe. Amén. Entonces escuche que la fe es una confianza racional establecida sobre el parámetro del acuerdo. ¿Cuántos de ustedes han llegado a tener acuerdos con una persona? ¿Y cuántos de ustedes confían que ese acuerdo que llegaste con esa persona no será quebrantado? Hay personas en las cuales podemos depositar nuestra vida y decir: mira, me tienes en tus manos, confío en ti. Y sabemos que conforme al acuerdo será. No nos preocupamos. Pueden cambiar 1000 cosas, pero eso no va a cambiar, porque confiamos en esa persona. ¿Cuánto más no deberíamos confiar en Dios? Los seres humanos somos falibles, pero Dios no lo es. Dios es perfecto. Así que bien haríamos en confiar cada día más en Él. Y cuando Él nos da una palabra a través de su Espíritu Santo, y viene la palabra profética y te revela lo que está en el secreto de Dios, entonces es allí donde nosotros como Pedro podemos decir: tengo una palabra para caminar sobre la tormenta. Tengo una palabra para caminar sobre la adversidad. Tengo una palabra para poder seguir avanzando. Tengo una palabra para no detenerme y seguir tratando de conquistar. La fe no tiene por qué ser considerada una locura. Si esta está fundamentada en Cristo, es la convicción más congruente y lógica que existe. Es una locura depositar nuestra fe en la Santa Muerte, en ese espíritu inmundo que habita en imágenes de yeso que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no andan. Es una locura depositar nuestra fe en el niño futbolero. Es una locura depositar nuestra fe en la ciencia con todas las limitantes que hasta ahora la ciencia no puede comprobar.
Es una locura depositar nuestra fe en el ser humano basado en el humanismo. Es una locura depositar nuestra fe en las religiones, cualquiera que sea. Pero si nuestra fe está depositada en Cristo, esa es la convicción más congruente y lógica que existe. Porque no lo estamos depositando en un sistema de hombres, lo estamos depositando en las manos de Dios mismo. Así que para concluir esta primera sesión, puedo decirle que si queremos que nuestra fe crezca y opere en la voluntad de Dios, debemos asegurarnos que nuestra fe está conectada de forma eficaz a la fuente correcta. Hace semanas atrás yo tuve un problema con una camioneta que tengo. Y sucede que si de pronto le dejo las luces prendidas sin que esté andando, se le baja la batería en cuestión de 2 minutos, muy rápido. Entonces sucedió que se quedó sin batería y acerqué mi carro para pasarle corriente, fui por los cables. Entonces le conecté como yo sabía que debía de ser y como Carla se acordaba que debía de ser. Y lo hicimos y le daba marcha y nada, y nada. Pasaba por ahí un vecino y hola vecino, hola. No le decía nada, lo quería molestar. Y ya estaba yo desesperado porque yo soy una persona muy impaciente y cuando no tengo lo que quiero, cuando lo quiero me pongo mal. Entonces yo quería que funcionara y no funcionaba. Y le dije, pues ve rápido a internet, imprime una hoja cómo se deben de conectar los cables. Y ya llegó con su esquema y estaban bien conectados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Volvió a pasar el vecino ya por tercera vez y finalmente le dije, oiga, intento pasar corriente. Sí, ya me había dado cuenta. Solo que fíjese que no sé si hace algo mal conectado. ¿Podría revisar? Y entonces él miró y dijo, está bien conectado todo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no está tomando tierra física. Porque donde usted está conectando la pinza, tiene pintura y no agarra. Entonces agarró con la misma pinza y le raspó y agarró, hizo contacto, a ver, pruebe, y arrancó. A veces así es nuestra vida. Nos esforzamos y estamos conectados a Cristo y decimos somos su hijo, pero no estamos viendo la vida de Dios en nosotros. Le damos marcha y no arranca nada en nosotros, no arranca la vida de Jesús. Pero es que de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice estoy haciendo, pero no arranco. Es que no estamos conectados de forma eficaz. Tal vez lo hemos abrazado como un rito, como una herencia heredada. Pero cuando le busquemos de todo corazón, Él se dejará encontrar y Él se revelará a nosotros. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Y digámosle, Señor, yo quiero tener una vida de fe que vaya en aumento. Yo quiero tener, Señor, una fe que se desarrolle, una fe que crezca, una fe que produzca fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Señor, tal vez por mucho tiempo me he estado enfocando en el tamaño de mi fe. Y tú sabes cuántas veces me he sentido frustrado por no tener una fe más grande. Pero hoy he aprendido que no está en el tamaño, sino en la naturaleza. Señor, ayúdame a entenderlo y vivirlo a cada instante. Yo quiero, Padre, yo quiero, Jesús, que la vida de tu Espíritu se manifieste en mi vida. Que la vida de Cristo sea una realidad en mi interior. Padre, incrementa mi fe. Incrementa mi fe. Ayúdame en mi poca fe. Y dame un corazón que te agrade. Dame un corazón
que te honre, un corazón que te glorifique. Perdóname cuando te he fallado, perdóname cuando no he hecho lo correcto ante tus ojos. Señor, ayúdame a cada día ampliar mis horizontes en aquello que tú has dicho. Que yo pueda caminar en la fe que es en el Hijo de Dios. Y pueda haber milagros y pueda ver tu mano operar por doquiera que yo vaya, por doquiera que yo esté. Señor, glorifícate, glorifícate y permítenos como iglesia, como personas, crecer en la fe, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dice la Biblia que por la fe fueron aprobados los antiguos. Y es lo que en las sesiones siguientes vamos a descubrir. ¿Qué hicieron? ¿Cómo era su fe? ¿Qué necesitamos nosotros para que lo que el cielo dictó sea? Nunca olvides este principio. Me llevó 12 años entenderlo. Y una tarde de revelación fue suficiente para comprender lo que en 12 años no supe. Yo no le propongo a Dios. Jamás la fe será eso. La fe es caminar y aceptar la voluntad de Dios. Lo escucho en secreto y me dirijo hacia donde Él dice. Los grandes ministerios de milagros y sanidades no le proponen a Dios: levanta al paralítico que está frente a mí. Ellos escucharon que Dios les dijo: levántalo a Él. Ahí está tu secreto de fe. Escucha su voz y entonces verás la gloria de Dios sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor, Él es digno.